Hola amigas y amigos de su canal Amor Divino. Saludos a todos los que nos siguen en Colombia, México, Estados Unidos, España y en general a todas las personas alrededor del mundo. Hoy les traemos la historia de San Marcos. Según la tradición eclesiástica, Marcos, llamado también Juan Marcos o simplemente Juan, es el autor de un evangelio y el intérprete que traducía a Pedro en sus predicaciones frente a auditorios de habla griega. Era hijo de una cierta María, cuya casa de Jerusalén estaba abierta a la primitiva comunidad cristiana. Primo de Bernabé, probablemente fuera como él, de estirpe sacerdotal. Afirma por una parte la tradición que Marcos nunca habría oído personalmente la predicación del Señor, pero por otra, muchos han querido descubrirlo en aquel muchacho que huyó desnudo en el huerto de Getsemaní. Episodio que solo el Evangelio a él atribuido refiere. Tal vez haya conocido al grupo de seguidores sin llegar a ser propiamente discípulo. Acompañó a Bernabé y a San Pablo en el primer viaje misionero que hicieron estos dos apóstoles. Pero al llegar a regiones donde había muchos guerrilleros y atracadores, donde según palabras de San Pablo, había peligro de ladrones, peligro de asaltos en los caminos, peligro de asaltos en la soledad. Marcos se atemorizó y se apartó de los dos misioneros y se volvió otra vez a su tierra. En el segundo viaje Bernabé quiso llevar consigo otra vez a su primo Marcos, pero San Pablo se opuso, diciendo que no ofrecía garantías de perseverancia para resistir los peligros y las dificultades del viaje. Esto hizo que los dos apóstoles se separaran y se fueran cada uno por su lado a misionar. Después volverá a ser otra vez muy amigo de San Pablo. San Marcos llegó a ser el secretario y hombre de confianza de San Pedro. Como le escuchaba siempre sus sermones que no eran sino el recordar los hechos y las palabras de Jesús, Marcos fue aprendiéndolos muy bien. Y dicen que a pedido de los cristianos de Roma escribió lo que acerca de Jesucristo había oído predicar al apóstol. Esto es lo que se llama Evangelio según San Marcos. El Evangelio de San Marcos es como una repetición de lo que el apóstol Pedro predicaba. Es el más corto de los 4 evangelios. El de San Lucas tiene 1140 frases. El de Mateo 1068. El de San Juan 879 y el de San Marcos solamente tiene 746 frases. Son 16 capítulos llenos de narraciones muy vivas, gráficas, salpicadas de detalles interesantes. Se propone no dejar de narrar lo que contribuya a hacer más llamativa la narración. Allí parece estar hablando un testigo ocular que se ha fijado en todo y lo repite con agrado. Es el reflejo de lo que San Pedro presenció y que se le ha quedado grabado en su memoria. Se fija más en los hechos de Jesús que en sus discursos. Sus narraciones son agradables por lo frescas y espontáneas. Parece un reportero gráfico narrando lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon. Presenta atractivos cuadros, gestos, miradas, sentimientos de Jesús. Dicen los especialistas que el Evangelio de San Marcos mientras más se le estudia, más se convence uno de que el que lo escribió era un verdadero artista de la narración y que con este escrito contribuyó a que muchos millones de lectores se entusiasmen por la persona de nuestro amable Salvador. Un sabio afirmó que el Evangelio de San Marcos es el libro más importante que se ha escrito, pues parece que fue el primer evangelio que se escribió, y que de este sacaron mucho material los otros 3 evangelistas. San Pedro llama a Marcos en sus cartas, «Hijo mío». Y San Pablo cuando escribe a Timoteo desde su prisión en Roma le dice, «Tráigame a Marcos, porque necesito de su colaboración». Dicen los antiguos historiadores que fue un compañero muy apreciado por los 2 apóstoles. Dicen que San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría en Egipto y que allá en esa ciudad fue martirizado por los enemigos de la religión cristiana un 25 de abril. En definitiva, una tradición cristiana antigua atribuyó el evangelio hoy denominado de Marcos al discípulo del apóstol Pedro llamado Marcos.
El autor más antiguo que afirmó que Marcos había transcrito los recuerdos de Pedro fue Papías de Hierápolis, en la primera mitad del siglo II, en un testimonio citado por Eusebio de Cesarea, que dice así. Y el anciano decía lo siguiente: Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo. Porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor. Más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria. Porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. El Evangelio concreto de Marcos. Marcos es considerado como el taquígrafo de San Pedro. Su Evangelio fue escrito entre los años 50 y 60. Según la tradición, transcribió la predicación de Pedro, dirigida principalmente a los primeros cristianos de Roma, sin elaborarla o adaptarla a un esquema personal. Por eso, su Evangelio posee gran vivacidad y claridad. Escribió en griego, la lengua más hablada en aquellos tiempos, con el objetivo de demostrar el poder de Jesucristo, Hijo de Dios, que se manifestó en numerosos milagros. Las palabras del Evangelio de Marcos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, indican claramente, según el Papa Francisco, lo que quiere Jesús de sus discípulos. San Marcos fue elegido como patrón principal de Venecia en el año 1071. A lo largo de los siglos, la ciudad permaneció indisolublemente ligada a su persona, hasta el punto de que el símbolo del evangelista, el león alado, se convirtió en el símbolo de la ciudad. San Marcos es también patrón de los notarios, los vidrieros y los ópticos. Es venerado como santo por varias iglesias cristianas, además de la católica, entre ellas la ortodoxa y la copta, que lo considera su patriarca. Su muerte, según la tradición, fue un 25 de abril, en Alejandría, ciudad en la que fue abatido por los enemigos de Cristo. Hemos llegado al final de este video sobre San Marcos. Para más videos como estos, no olviden suscribirse a este canal y estar conectados con Dios, nuestro Señor y su amor divino. Dios les bendiga.